Pero si en esta corta vida no obedeciste lo que yo te dije y repetí y pronuncié, no puedo confiar en ti. No puedo confiar que me vas a honrar como a tu Padre por la eternidad. Y recuerden que aquí no estamos viviendo en condiciones ideales. Y Dios se basa en el hecho de que a veces nuestros padres tienen debilidades y tienen fallas. Y alguien podría decir, no, yo no respeto a mi padre y no lo voy a honrar porque es alcohólico o por cualquier otra razón, hermano. Dios no admite ninguna disculpa. Él da un mandamiento y no le agregó nada más al respecto. Hermanos queridos, la vez pasada hablamos de las 7 leyes del éxito. No sé si se acuerdan de ellas. Me gustaría preguntarles a unos cuantos aquí a ver cuántos se acuerdan de esas leyes esenciales, hermanos, para el éxito en la vida nuestra diaria y para el éxito en el objetivo supremo por el cual hemos sido llamados a ser parte de la iglesia del Dios viviente, mis queridos hermanos. La 7ª ley que estudiamos tenía que ver con reconocer a Dios en nuestra vida diaria, como está resumido en el proverbio que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. O sea que nos va a guiar hacia el éxito en esta vida física y el éxito en la vida espiritual que nos conduce hacia ese reino deseado, hermanos, como debemos orar todos los días, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermanos, en esa última ley hay un mandamiento ahí que todos son claves para el éxito, pero hay uno que trae una promesa especial, y ustedes ya saben cuál es. El apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6, mis queridos hermanos, si lo quieren ver ahí, por favor. Efesios capítulo 6. Vamos a ver un aspecto de esa ley y otros cuantos aspectos que Dios nos enseña en su palabra. Y vamos a ver por qué por qué es de tanta importancia a los ojos de Dios que seamos celosos en el cumplimiento de este mandamiento que hace parte de una ley del éxito, la 7ª ley del éxito. En el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, hermanos, versículo 1, leamos lo que dice ahí. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. En otras palabras, para que tengas éxito, para que te vaya bien. O sea que ese mandamiento es esencial, obedecerlo para tener éxito en la vida física y en la vida espiritual, como vamos a ver, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vemos que el apóstol Pablo aquí unió los 2 mandamientos, que es el mismo. Uno está en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Miremoslo ahí, por favor, hermanos. Éxodo capítulo 20, Dios mismo, hermanos, descendió del tercer cielo hasta el monte Sinaí y de ahí pronunció él personalmente estas leyes, hermanos. Se estremeció la tierra, se estremeció la gente, se estremecieron hasta los cielos, hermanos, oyendo el poder de la voz de Dios, proclamando los 10 mandamientos, los cuales le dijo Jesucristo al joven rico: si quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. Y si fallamos en uno solo, quedamos culpables de todos, porque ya somos transgresores de la ley. Aunque guardemos los otros, si nos falta uno, hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios. No podemos nunca agotar plenamente un tema, pero Dios nos da suficiente instrucción, hermanos, para que lo tengamos presente y con aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria con respecto a esto. Vamos a ver el capítulo 20 y versículo 12 del libro del Éxodo. Estas son palabras que Jesucristo, antes de venir en carne y hueso para salvarnos, pronunció desde el monte Sinaí. Él es el verbo de Dios. O sea que las palabras que oímos
era el mensaje de Dios el Padre, pero el que las habló fue el Verbo antes de venir a ser Jesucristo. Capítulo 20, versículo 12 del libro del Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. Primer mandamiento con promesa. A todos nos gusta tener larga vida, pero es interesante que Dios agregó algo para que te vaya bien, o sea, para que tengas calidad de vida a medida que se alarga la vida, que es una promesa maravillosa, hermanos, y que para los que las cumplen son motivo de tener paz, serenidad y andar serenos por la vida, sabiendo que están obedeciendo a Dios y estamos bajo la protección divina. Veamos el capítulo 5 del libro del Deuteronomio y veamos cómo Dios agrega aquí, que el apóstol Pablo los puso juntos ahí en Efesios, que lo acabamos de leer. Y en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, Deuteronomio significa la segunda ley, es la misma, pero Dios la repitió para que quedara bien grabada en la mente y el corazón del pueblo antes de que entraran en la tierra prometida, para que no la olvidaran. Y veamos aquí en el capítulo 5 de los mismos 10 mandamientos, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre, como el Eterno tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. O sea que nosotros sabemos, hermanos, que podemos estar guardando las primeras 6 leyes del éxito y podemos estar guardando los 9 mandamientos. Digo 9 mandamientos y nos falta uno, hermanos. No tenemos la promesa de que nos vaya bien. O sea que es una clave para el éxito. Esto es como un anexo al mensaje que dimos la vez pasada, si ustedes espero que lo recuerden, hermanos, las 7 leyes del éxito que escribió el señor Armstrong, aplicada a nuestra vida física y a nuestra vida espiritual. Espero que lo repasen y pueden descargar el folleto. En el internet están todas esas publicaciones. Ustedes pueden buscar, hermanos, les queda fácil. Es una página que se llama Herbert W. Armstrong, y están en inglés y están en español y en otros idiomas, de manera que Dios ha preservado esa sabiduría para nosotros, hermanos queridos, y está a nuestro alcance hoy. No pudieron destruirla, porque, como dijo nuestro Señor, las puertas del sepulcro no prevalecerán contra su iglesia. Y toda esa sabiduría que Dios reveló durante la era de Filadelfia, bajo la dirección del señor Herbert Armstrong, está preservado en varias páginas, hermanos, para nosotros hoy, para recordar estas cosas. Bueno, entonces, fíjense que dice, para que te vaya bien. O sea que es una clave del éxito. ¿Cómo aplicar esas leyes, hermanos queridos? Pero primero preguntémonos, ¿por qué es tan importante para Dios esta ley? Que Él mismo la enunció desde el monte Sinaí, con voz poderosa, hermanos queridos. El mismo Dios que bajó sobre ese monte, la voz del Padre, el Verbo, el portavoz del Padre. ¿Por qué es tan importante a los ojos de Dios? Que lo pone como uno de esos 10 mandamientos, de lo que también se llama el Decálogo, que viene a ser el 5º mandamiento, hermanos. La razón es, hermanos, que hay un principio bíblico que tenemos que tener muy en cuenta aquí. Jesucristo, no voy a ir allá pero ustedes saben que 2 veces, en la parábola de las minas y en la parábola de los talentos, Jesucristo enuncia un principio fundamental de este camino al cual Dios nos ha llamado. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho es fiel. O sea que el que no le haya demostrado a Dios que está dispuesto a guardar sus mandamientos, ahora en esta vida física que es corta, a Dios le basta que hayamos sido fieles hasta el fin de este llamamiento que nos ha hecho en esta vida física, y entonces Dios sabrá si fue fiel en lo poco, también va a ser fiel por la eternidad. Ahora bien,
si durante esta corta vida física nosotros no hemos cumplido este mandamiento, o al menos si no lo hemos cumplido, no nos arrepentimos y lo tenemos en cuenta, que es muy importante a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre, hermanos queridos. Y si no honramos a nuestro Padre y a nuestra Madre en esta corta vida, le estamos demostrando a Dios que no lo vamos a honrar durante la eternidad. Espero que me entiendan eso. Y es un principio que está escrito ahí. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, si en esta corta vida cumpliste con lo que yo te dije, estoy seguro que vas a ser fiel por el resto de la eternidad. Pero si en esta corta vida no obedeciste lo que yo te dije y repetí y pronuncié, no puedo confiar en ti. No puedo confiar que me vas a honrar como a tu Padre por la eternidad. Y recuerden que aquí no estamos viviendo en condiciones ideales. Y Dios se basa en el hecho de que a veces nuestros padres tienen debilidades y tienen fallas. Y alguien podría decir, no, yo no respeto a mi padre y no lo voy a honrar porque es alcohólico o por cualquier otra razón, hermano. Dios no admite ninguna disculpa. Él da un mandamiento y no le agregó nada más al respecto. Si es así o si es asá. No, él únicamente dio ese mandamiento y así le estamos demostrando a Dios desde ahora que en esta vida, por corta que sea, estamos obligados a obedecer ese mandamiento y le estamos demostrando a Dios que lo vamos a respetar y lo vamos a honrar por toda la eternidad. Tenemos el ejemplo de Satanás, el diablo. Él, Dios lo creó como un ángel luminoso y que fue perfecto en sus caminos hasta que el mal se encontró en él. ¿Cuál fue uno de los males que se encontró en él? Dios dice ahí en el capítulo 28 de Ezequiel, fuiste perfecto en todos tus caminos hasta que se encontró en ti el mal. ¿Cuál mal? Deshonró a su padre. Los ángeles son hijos de Dios por creación. Y Satanás se rebeló contra su padre. Y Dios no quiere otro diablo en su reino, hermanos. Por eso es cada uno de estos mandamientos, y podemos hacer un estudio sobre cada uno de ellos, es tan importante a los ojos de Dios y lo debe ser a nuestros ojos también, y esforzarnos por obedecer esos mandamientos. Vamos a ver unas cuantas instrucciones que Dios nos da para saber en concreto cómo obedecerlo. Porque alguno dirá, bueno, yo honro a mi padre, a mi madre y punto. Pero vamos a ver que hay ciertos detalles o amplificaciones o explicaciones de este mandamiento que Dios nos da. Veamos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 21. Vemos que en Éxodo 20, lo acabamos de leer, está el mandamiento en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Pero vemos que aquí en el capítulo 21, Dios nos da instrucciones más precisas. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué significa eso de honrar? En el capítulo 21 dice en el versículo 15, 21:15 del mismo libro del Éxodo, dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Ahora, y este morirá se aplica si no hay arrepentimiento. Ahora, se aplicaba en ese tiempo, la gente muere y resucita para el juicio del gran trono blanco. Pero alguien que tenga el Espíritu de Dios, si hiere a su padre o a su madre y no se arrepiente, morirá en el lago de fuego, hermanos, porque no va a ser fiel por la eternidad. Ya les di la lógica de este mandamiento. Entonces dice, el que hiriere a su padre o a su madre, o sea que cualquier agresión física en contra del padre o de la madre, y hay gente que le pega a su papá o a su mamá, cualquier agresión física es causa de muerte, según la ley de Dios, hermanos. Si no hay un cambio radical, un arrepentimiento y se pide perdón a Dios por medio de Jesucristo y hay un cambio y se es consciente de la importancia de este mandamiento, porque estamos en una relación física, pero que tiene que ver con una relación espiritual con Dios, mis queridos hermanos. Y luego, fíjense, eso es con respecto a una agresión física. O sea que aquí Dios nos está dando ya detalles. ¿Qué significa honrar a padre y madre? Y entonces dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá.
Es pena de muerte, hermano. Así de grave es esto a los ojos de Dios, porque él sufrió la rebelión de un hijo de él, que es Satanás el diablo. No es un hijo en el mismo sentido nuestro. Ellos son hijos por creación. Nosotros hemos sido hijos por engendramiento. A ningún ángel Dios ha engendrado jamás, porque no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Fueron hechos para servicio a favor de los que han de heredar la salvación, o sea, los que van a nacer de nuevo después de haber sido engendrados por Dios. Los ángeles estarán a nuestro servicio, hermanos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y luego, fíjense, 2 versículos más abajo. Este asunto, hermanos queridos. Yo sé de gente que ha agredido a su padre o ha agredido a su madre, hermanos. Y tiene que haber arrepentimiento. Para eso vino Cristo a perdonar de nuestros pecados. Pero si es algo de lo cual no nos arrepentimos y cambiamos radicalmente, hermanos, estamos condenados al lago de fuego. Así de serio es este asunto. Versículo 17 del mismo capítulo 21 del Éxodo. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Primero habla de una agresión física y luego habla de un insulto, de una palabra ofensiva, grosera. Dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Entonces estamos viendo que esto para Dios no es nada liviano, es un asunto muy serio y que Dios nos está juzgando ahora a ver cómo practicamos estos mandamientos, hermanos queridos. Repito, igualmente el que maldijere. Primero habla de una agresión en el versículo 15 y en el versículo 17 habla de una agresión verbal contra el padre o contra la madre. Es causa de muerte si no nos arrepentimos, mis queridos hermanos. Entonces vamos viendo detalles de qué es lo que esto significa. Vamos a ver más detalles en el libro del Levítico, hermanos, para que vean cómo Dios repite esto una y otra vez, para que tengamos en cuenta cómo Él considera este asunto. Capítulo 19 del libro del Levítico. Vamos a ver el versículo 3. 19:3. Veamos qué es palabra de Dios. Empecemos desde el versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Eterno, vuestro Dios. Inmediatamente después dice, y esto hace parte del ser santos, cada uno temerá a su padre, pone primero a la madre, muy interesante. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. O sea que los pone en la misma categoría, que es temer a su padre o a su madre, es tener un profundo respeto. Y primero pone a la madre aquí en los 10 mandamientos pone primero al padre, porque el padre tiene más autoridad sobre los hijos que la madre. Así Dios lo ha decretado y es el que es cabeza del hogar, el padre. Pero aquí, dándonos más instrucciones, Dios pone primero a la madre, porque es un vaso más frágil y a veces nuestra humana naturaleza tiende a aprovecharse de esa circunstancia y a no ser suficientemente respetuoso con su madre. Óiganlo bien, hermano. Aún si no nos parece muy bien el comportamiento, debemos tener ese respeto por ese ser, porque Dios lo usó para que nosotros viniéramos a este mundo y pudiéramos ser transformados en hijos de Dios. Entonces dice, versículo 3 del capítulo 19, cada uno temerá a su madre y a su padre. Ese temor es una forma de respeto profundo de un ser que nos trajo a este mundo, hermanos. Y primero habla de la madre, porque a veces nos aprovechamos del hecho de que la madre es un vaso más frágil. Entonces, todo esto quiere decir, no debemos alzarle la voz a nuestros padres, no debemos ser respondones. Todo esto son aplicaciones prácticas, lo que les hemos leído aquí, y que tenemos de tomarlas muy en serio, de que no debemos ser respondones ni groseros, ni agredirlos con palabras, y mucho menos físicamente. Es causa de muerte a los ojos de Dios si no nos arrepentimos. Entonces, ahí está analizando Dios si vamos a ser fieles por toda la eternidad
con nuestro Padre Celestial. Así nos va Dios juzgando, porque el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. Y todos los que tengan el Espíritu de Dios en parte de ese juicio, ahora, mis queridos hermanos. Ahora, miren también otra forma de respeto, no solo con los padres, sino con personas de edad. Vivimos en una civilización, hermanos, en un medio en que los jóvenes son desobedientes a los padres, en que no se respeta al anciano, se tiene como un estorbo de la sociedad y hay planes para eliminarlos lo más pronto posible porque le cuestan mucho al sistema social que el humano ha diseñado. Es interesante preguntarse por qué tantos ancianos murieron con la famosa plaga o enfermedad, como la queramos llamar. Fue dirigida principalmente a los ancianos. Se considera como una carga de la sociedad. Vivimos una sociedad que promueve la juventud a toda costa, que tiene clínicas anti-envejecimiento, que todo lo posible por conservar la juventud, por efímera que sea, por mucho que logremos, vamos a envejecer y vamos a morir, porque Dios lo ha decretado así, hermanos. Pero a los ojos de Dios, los ancianos no son una carga, hermanos. Ustedes, en los países orientales todavía queda algo de esto. En la China misma, en el Japón, el respeto a los ancianos, a la edad. ¿Por qué razón? Veamos. Dios da una razón en el libro de Job. Mis queridos hermanos, busquemos ahí. El libro de Job está antes de los Salmos. Job, capítulo 12 y versículo 12. 12 dice lo siguiente. Job 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Hoy en día es lo último invento, es lo que importa, lo más moderno. Ahora la inteligencia artificial, ahora ya los padres no entienden esto, ellos ya están pasados de moda, son de otra época. Ahí dice, y esta palabra está aquí escrita, inspirada por Dios, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Y hay quienes se han burlado de los líderes de la Iglesia del Dios viviente, porque ya somos todos bastante mayores, hermanos. Eso debe ser causa de gratitud a Dios por la guía que esta iglesia ha recibido y que sabemos por los frutos que Dios está bendiciendo esta obra de una forma extraordinaria. Aunque somos pocos, hermanos, es mucho lo que se hace y llegamos hasta lo último de la tierra. Poco a poco, ahí vamos. Pero por eso hay un consejo de ancianos, porque se tiene en cuenta, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Yo no soy digno de estar ahí, pero yo me siento ahí también, aunque ya no soy pollo de primavera, como dicen por ahí. O sea que a mí también los años se me están acumulando, mis queridos hermanos. Pero uno ve y yo me asombro cuando oigo que uno de los hombres de cabellera blanca habla y me doy cuenta, wow, yo no había caído en cuenta de eso. Y cómo hay sabiduría y cómo Dios la está usando hoy para dirigir a su iglesia en medio de un mundo tenebroso, hermanos, donde se cree que lo único importante es ser joven y aparecer joven y mantenerse joven. Es como si fuera una prioridad en esta sociedad y está continuamente siendo anunciada por el Internet en todo tipo de propagandas y de publicidad, hermanos. O sea que no se cultiva lo que Dios considera que debería. Es el respeto a la edad. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Muchas cosas se aprenden por experiencia, mis queridos hermanos, y la experiencia es costosa. Y es una gran inversión tener uno entre sus consejeros personas ancianas que han vivido, que han sufrido y que han aprendido y que nos pueden transmitir su sabiduría, mis queridos hermanos. Miren, por ejemplo, el respeto que se debe tener a la edad cuando ya nuestros padres van envejeciendo. Miremoslo también una vez más en el capítulo 19 del libro del Levítico, mis queridos hermanos, y veremos también instrucciones claras sobre este aspecto. Y no solamente sobre nuestros padres, sino con las personas
que sean de edad mayor. Éxodo capítulo 10, Levítico capítulo 19, miremoslo aquí, capítulo 19 del libro del Levítico. Ya vimos cómo en el tercer versículo dice, temerá cada uno a su madre, y pone a la madre primero, y a su padre. Y luego vemos en el capítulo 20, ahí en la página siguiente, vemos otra orden, hermanos. En el capítulo 20, o en ese, el capítulo 19 dice, no continuarás. Aquí tiene que estar, no andarás. Dice, capítulo 19, estoy seguro que está aquí, hermanos. Perdónenme un momento. El santuario tendréis en reverencia, no os volváis a los adivinos. Aquí está, versículo 32. Capítulo 19 del libro del Levítico, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, el Eterno. Recuerden que nuestro Padre se manifiesta como un anciano de días, de cabellera blanca, un anciano que vive desde toda eternidad, lo cual es imposible para nosotros concebir en nuestra mente alguien que haya vivido desde siempre. Y Dios, para manifestar esa dignidad de una edad que jamás tuvo principio y una sabiduría que fue el creador de los cielos y de la tierra. Yo observo los pajaritos ahí desde la ventana de mi casa, hermanos, el diseño de esos animales, cómo Dios las alimenta. Ellos vienen y encuentran su alimento. Dios lo puso ahí, ellos lo saben discernir. El diseño aerodinámico de sus cuerpitos, de su pico, de su cabecita, de sus alas, es una cosa maravillosa. Y luego el canto que tienen, cómo nos alegran, hermanos. Dios es un maestro en lo más pequeño, y eso es un solo ejemplo que demuestra, hermanos, la estupidez de la teoría de la evolución, hermanos, de creer que todo eso se hizo solo, hermanos, cuando hay un diseño inteligentísimo que el ser humano ni siquiera es capaz de imitar. Lo imita mecánicamente, aumenta la eficiencia de los vuelos de los aviones observando los pájaros, hermanos, observando lo que Dios creó desde hace miles de años, hermanos. Una vez más, versículo 32 del capítulo 19, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Eterno. Quiere decir, si yo le muestro respeto a un anciano y me levanto delante de un anciano cuando está presente, estoy dándole honra a Dios. De tu Dios tendrás temor. Y lástima, eso ya poco se enseña, hermanos queridos. El respeto a la edad casi no existe. Vivimos una época que el apóstol Pablo describe de hijos desobedientes a los padres, altaneros, groseros, irreverentes. Mis queridos hermanos, nuestra luz debe brillar en este mundo, mostrando todo lo contrario. Y hay jóvenes que no se les ha enseñado estas cosas, hermanos. Yo debo agradecerle a mi madre, que aún no estamos en la iglesia de Dios, pero eran costumbres que habían venido de generación en generación. Y teníamos un huésped en casa nuestra, que era el administrador de la oficina de mi padre en Wall Street, en Nueva York, y él venía cada año, como 2 veces al año venía a visitarnos a nuestro pueblo allá en Colombia, y una vez entró para desayunar al comedor de la casa. Bueno, yo estaba de pie, por casualidad, pero mi hermano estaba sentado, hermanos, y entró don Carlitos, muy digna persona, con su cabellera blanca, era el administrador de mi padre en Buenos Aires, en Nueva York, a quien mi padre tenía mucha confianza. Y él vino y entró en el comedor, y mi hermano se quedó sentado. Cuando él terminó de desayunar, mi madre se voltea, y yo estaba ahí todavía, y él dice, ¿cómo te atreves a quedarte sentado ante la presencia de Carlitos cuando él entró? A mí eso nunca se me olvidó, mis queridos hermanos. Me quedó bien grabado porque me lo pudo haber dicho a mí, que a lo mejor yo no habría caído en cuenta. Pero es una lección que nunca he olvidado. Y después, viniendo a la iglesia, veo aquí, capítulo 19, versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Un principio bíblico, 100%, hermanos. Hoy en día
poco se hace. Dice, honrarás el rostro del anciano. Quiere decir, hay que reconocerlo, darle la importancia que se merece, por la dignidad que tiene, por los años que ha vivido. Y así es como debemos tratar, dentro de este mismo espíritu, de este mandamiento, a las personas de la congregación, que son ancianas, que tienen canas, mis hermanos queridos, que para Dios es una corona de gloria. Y tenemos que respetar eso. Ese es otro principio para que veamos lo que significa honrar. Ahora vamos a ver otro principio, mis queridos hermanos, que Jesucristo, reprendiendo a los fariseos, pronunció esto en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Está en Mateo 15 también, pero vamos a ver aquí cómo Jesucristo se expresó al respecto en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Capítulo 7 dice, porque estaban criticando a los discípulos porque no seguían la tradición de los ancianos en cuanto a lavamientos de los vasos y de los platos, que Dios no había dado leyes al respecto, pero ellos la consideraban más importante que la ley de Dios porque eran sus tradiciones. Y en el versículo 6 Jesucristo dice, respondiendo él, esto es nuestro maestro, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, ya lo estudiamos, en el capítulo 21 del Éxodo, muera irremisiblemente. Estas son palabras de Jesucristo, hermanos. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Fíjense que aquí está hablando ya Jesucristo de las obligaciones de nosotros cuando alcanzamos la edad adulta, cuando ya estamos en una edad productiva, cuando somos jóvenes, nos dicen, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Qué significa eso? A veces Dios ha llamado jóvenes en un hogar donde el papá y la mamá todavía Dios no los ha llamado. Y hay que obedecerlos en el Señor. Si el papá o la mamá le sirve comida inmunda, este joven, si verdaderamente está atendiendo el llamamiento de Dios, y Dios puede llamar a un joven desde muy tierna edad, tiene que obedecer al Señor primero, pero sin faltarle respeto a sus padres. Puede explicar con sus propias palabras, como Dios le ayude, puede orar en silencio antes de responder, para responder debidamente y dignamente, porque no se va a comer esta carne que le ha sido servida, porque tiene que obedecer a Dios antes que a sus padres. Pero eso no implica que vamos a infringir el mandamiento de Dios y a no respetarlos. Eso implica que hay que saber explicar con respeto, pero obedecer a Dios también. O si el papá le dice, por ejemplo, el padre no ha sido llamado y es un joven que ya está siguiendo este camino, le dice, mira, esta es la lista del mercado, vete al mercado y me traes todo lo que está aquí escrito. Un día sábado. Con todo respeto, el joven, como dice Pablo, obedecer en el Señor. Y la mayoría de las veces son cosas que debemos obedecer. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Le puede decir, padre, cuando se ponga el sol, con todo respeto, voy a hacer lo que me estás diciendo. Por ahora, tengo que obedecer a mi Padre Dios y no puedo ir ahora al mercado. Puede responder con dignidad y así está mostrando que está aprendiendo varios aspectos de lo que es este camino de vida, mis queridos hermanos. Entonces, como les estaba explicando, cuando son jóvenes, Dios nos pide que les obedezcamos a nuestros padres en el Señor. Y la mayoría de las veces no hay una excusa para decir, no, Dios me dice otra cosa. No, Dios dice, en el Señor,
Y aún así hay que hacerlo con respeto, honrándolos, no mostrando que yo sé más que ellos o alguna cosa así. Nada, con una actitud humilde y respetuosa. Y a la larga ellos van a respetar eso. Antes de leer esto que les voy a decir aquí, cuando Dios se refiere a la edad madura, algunos dirán, bueno, esos mandamientos son para los jóvenes no más, honra a tu padre y a tu madre, y no para nosotros que ya estamos mayores. Pues nos equivocamos. Pero primero veamos algo muy interesante en el Evangelio de Lucas. Ejemplo que el mismo Jesucristo le da a los jóvenes y a los niños, mis queridos hermanos. Veamos el Evangelio de Lucas. Dice así, capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Jesucristo se fue a guardar la fiesta de la Pascua con sus padres. En eso estaba sujeto a ellos, naturalmente, era una orden de Dios, pero sin avisarles se quedó hablando con los doctores de la ley, porque él entendía que era parte de su ministerio, que ya tenía que empezar a los 12 años. Dice, tengo que estar en los asuntos de mi padre, y estaba hablando con los doctores de la ley en el templo, y los padres quedaron asombrados, y le dijeron, y su mamá le dijo, entonces le dijo en el capítulo 2, versículo 49, le dice la mamá, ¿por qué? Le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Dios, hermanos, en la carne, obedeciendo sus mismas leyes, estaba sujeto a ellos. Les obedecía. Jesucristo, de 12 años, estaba sujeto a José y a María. Y era Dios en la carne, ellos no se daban cuenta de a quién tenían ahí. Pero él estaba sujeto a ellos, él estaba obedeciendo esa ley. Nosotros no tenemos excusa, hermano. Dios mismo en la carne nos dio ejemplo de cómo debemos comportarnos. Ahora ya estamos hablando de la edad madura, cuando ya tenemos una profesión y ya estamos produciendo y a lo mejor tenemos una familia o no, pero ya estamos en una edad productiva. Entonces fíjense lo que Jesucristo habla para ver cómo se aplica eso a los mayores. Capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Vamos a leerlo. Capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Dice en el versículo 9, capítulo 7, versículo 9. Les decía también, bien invalidáis, oigan esto, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, esto era invención de los fariseos, hermanos, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Mira, yo sé que estás necesitado, necesitas tal vez ir donde el médico, o necesitas, no hay suficiente comida en tu casa, pero yo ya hice una ofrenda a Dios, ya no estoy obligado a ayudarte. Eso es lo que enseñaban los fariseos. ¿Qué dice Jesucristo? Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea que eso también es parte del quinto mandamiento, velar por el bienestar de nuestros padres. Es obligación nuestra, hermanos, y tenemos que estar obedeciendo ese mandamiento. Luego dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oídme y entended. Bueno, pero ahí está diciendo que Jesucristo, que nosotros cuando ya estamos en la edad productiva de la vida, tenemos, ese mandamiento sigue vigente. Cuando estamos jóvenes, niños, dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y a nosotros, ¿qué nos dice Jesucristo aquí? Que debemos velar por el bienestar económico, el bienestar de salud de nuestros padres. Porque dice, cuando uno ya va a dar una ofrenda, porque ya está produciendo. Y según los fariseos, ya no tenía que hacer nada por su padre o por su madre.
Se está refiriendo a personas ya adultas. Entonces Dios nos está diciendo, aún si somos mayores, decimos, no, ese mandamiento es para los niños, no, es para nosotros también. De velar por el bienestar de nuestro padre y de nuestra madre, hermanos queridos. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo. Vamos a ver para que vean ustedes cuán serio es este asunto a los ojos de Dios, mis queridos hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 5. Versículo 1. Y esto también se aplica en cómo se honra a nuestro padre o a nuestra madre. Capítulo 5, versículo 1. Veamos qué dice. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ajá. O sea que honrar a padre y madre también implica no reprenderlos, sino exhortarlos como a padre, con respeto, porque ella es una persona que tiene dignidad, que tiene canas, que necesita respeto. A medida que la fuerza disminuye, cuando uno se envejece, hay una necesidad de que se tenga en cuenta de que ha vivido toda una vida y que ahora que se siente débil, necesita ese respeto de parte de todo ser humano y sobre todo de parte de sus hijos, mis queridos hermanos. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. O sea, cualquier anciano no debemos reprenderlo, ni alzarle la voz, ni decirle las cosas en forma, con una autoridad que no tenemos, hermanos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ahí va claramente que no debemos reprender a nuestros padres, sino hablarles con respeto a los más jóvenes como hermanos. Luego dice en el versículo 4, capítulo 5, 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, entonces se extiende hasta los abuelos, hermanos. Vean ustedes cómo este mandamiento tiene todas estas dimensiones. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Primero, el amor empieza en casa, como dicen por ahí. Y a recompensar a sus padres. ¿Cuánto hicieron nuestros padres por nosotros, hermanos queridos? Ahora me alegro de que todavía tengo dientes. Se lo debo a mi madre, hermano, que comía tantos dulces de chico que los iba a perder los dientes. Estaban todos llenos de caries, pero mi madre se encargó, aunque yo no quisiera, de llevarme al dentista y aprendí que no había que estar comiendo dulces a toda hora, hermanos queridos. Y cuántas otras cosas, eso es solo un detalle, pero esa preocupación por nosotros, por la salud, por el bienestar nuestro. Dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Hoy vivimos una época, hermano, en que los padres los van dejando en casas de ancianos, que el Estado se encargue de ellos. Yo ya pagué mis impuestos, ya no tengo ninguna obligación. Y olvidamos la necesidad de ese afecto filial, la necesidad de ese amor, de ese cariño que nunca les van a dar en una institución pública, hermano. Aunque les van a dar alimento y lo van a tener ahí en una cama, pero ellos necesitan esa atención y ese afecto y esa gratitud que debemos tener por ellos, hermanos. Y es una virtud que todavía existe en nuestro pueblo latinoamericano, que está desapareciendo, en que los ancianos son guardados en casa hasta la última hora. No los archivan por ahí en ancianatos y se olvidan de ellos, hermanos queridos. Yo he visitado muchos ancianatos y vi una gente adolorida, muy adolorida en su soledad, a pesar de que hay muchas otras personas ahí. Que aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Tanto es que hay una promesa. Es que practique esas cosas, le va bien y vive larga vida yéndole bien. Ahora, veamos el versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, y aquí está incluyendo desde luego la esposa y los hijos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Vemos como es una infracción de ese mandamiento, hermanos. O sea que ahí tenemos instrucciones muy claras, hermanos, al respecto. Bueno, vamos a ver un ejemplo clásico. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, hermanos. Vayamos al libro del Génesis. ¿Verdad? Que desde el principio encontramos esta instrucción por medio de un ejemplo luminoso, hermanos queridos, e inspirador. Vamos a ver el capítulo Génesis. Capítulo 37 del Génesis. Estamos aquí en los albores casi de la humanidad y veamos cómo este mandamiento sale a relucir en forma extraordinaria y vemos cómo las promesas que están escritas ahí se cumplieron en un hombre que obedeció ese mandamiento al pie de la letra y más allá. Se trata de José, el hijo de Jacob. Vamos al capítulo 37 del Génesis. Habitó Jacob, versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha, que son Dan y Neftalí, fueron los dos hijos de Bilha, y con los hijos de Silpa, que fueron Gad y Aser, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Cuando uno tiene mala fama, hermanos, ¿a quién está deshonrando? Está deshonrando a su padre y a su madre. Ah, este es hijo de fulano, míralo que está haciendo, está borracho ahí, es hijo de fulano de tal. O está haciendo tal cosa o está haciendo tal otra cosa. Y vamos a ver, José era el único de los 12 que honraba a su padre. Era José. A pesar de que estaba tan joven. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, por alguna razón. Porque lo había tenido en la vejez también. Y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica representaba que ya José lo veía como el primogénito. Aunque era el más joven de todos, aunque Benjamín era el más joven, pero ahí le seguía en siendo el que seguía de Benjamín, era José. Sabemos que a estas alturas, cuando uno estudia la Biblia, Rubén ya había cometido un pecado contra su padre. Se había acostado con una de las mujeres de su padre, con Bilha. Y por eso perdió la primogenitura. Porque era el primero de los hijos de Lea. Es muy importante estudiar la Biblia, hermano. Donde ustedes menos piensan, hay lecciones para nosotros. Y Jacob ya sabía que esa primogenitura iba a ser conferida a José, porque era el primogénito por vía de Raquel. O sea, el primogénito por vía de Lea era Rubén, pero el primogénito por vía de Raquel era José. Y por eso le hizo una túnica de colores, porque aún hoy en día en las tribus, estas tribus, ¿cómo se llaman? Bueno, las tribus que habitan el desierto, en el Medio Oriente, el jefe de la tribu tiene una túnica de colores. Y el hijo primogénito también tiene una túnica con colores porque está demostrando un rango que ya tiene. Y a los hermanos les daba envidia de que José, siendo tan joven, mucho más jóvenes que ellos, ya tenía el rango de primogénito. Y cómo su papá le había hecho esa túnica. Por eso es lo que está detrás de esa historia. Porque lo distinguía como el hijo del jefe, el primogénito, el que iba a heredar la doble porción del primogénito. Y viendo sus hermanos, versículo 4, que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y ahora, el mismo José, en su ingenuidad, tenía 17 años, le faltaba experiencia y se puso a contarles los sueños que había tenido, pues más lo aborrecían todavía. Dice, y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José
un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Aquí demuestra que a José estaba muy joven, le faltaba sabiduría. Dios le enseñó porque él supo andar en el temor de Dios. Primero que todo, él respetaba a su padre. ¿Sí? Acuérdese que él le decía a su padre la mala conducta de los hermanos. Y los hermanos estaban deshonrando a su padre. Y luego dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y les cuenta esto, con todo el odio que ya le tenían, hermanos, le estaba echando más leña al fuego. Dice, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos y su padre y a sus hermanos. Su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Sigamos leyendo esto. Yo le aconsejo a los jóvenes que me escuchan, léanse la historia de José. Es uno de los relatos más inspiradores y hermosos, maravillosos que hay en la Biblia. Y tiene mucho que ver con el llamamiento nuestro. Y fíjense, si me puedo adelantar aquí un poco, cuando ellos llegaron a Egipto, que José ya era señor de Egipto, lo que ellos nunca se imaginaron. Y miren lo que dice. Aquí está, miren usted, en el capítulo 42, cuando José ya era, después de Faraón, era el número 1 en toda la nación de Egipto, el hombre más poderoso en la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Hasta allá lo elevó Dios. Le fue bien porque honraba a su padre. Y Dios escogió de los 12 a alguien que cumplía ese mandamiento para inspirarnos a nosotros. Y algunos dirán, pero bueno, ¿yo cuándo voy a tener una recompensa como la de José? Pues Dios nos está preparando para una recompensa aún mayor, porque nos está preparando para ser reyes y reinar no solo sobre Egipto, sino que dice, al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Y Dios nos está preparando desde ahora. O sea que no es algo que está muy lejos de nosotros. Está muy cerca, hermanos. Bueno, que damos la importancia de eso. Entonces, cuando el hambre los acosó, y Dios le había dado esa habilidad a José de interpretar los sueños, y le interpretó los sueños a Faraón, y no va a leer todos los detalles, pero yo les aconsejo que lo lean, porque es sumamente inspirador y lo conmueve a uno hasta las entrañas, si verdaderamente se concentra en la lectura de lo que fue esta historia. Y fíjense, cuando ellos llegaron, ellos no lo reconocieron, vinieron a comprar trigo porque se estaban ya al borde de la hambruna en Canaán, donde estaban viviendo, y el papá los mandó a Egipto a que compraran grano. Y no sabía que José era el que había estado encargado de hacer grandes almacenes durante 7 años y almacenar grano para otros 7 años, y estaba vendiéndole grano a todas las naciones de alrededor, con una habilidad extraordinaria. Y dice en el 42, versículo 6, damos el versículo 42, 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían. Estoy leyendo 42 del Génesis, versículo 5. Porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Oigan esto. Y llegaron sus hermanos, los hermanos de José. Ellos no tenían idea que era José. Ellos lo habían vendido y no sabían qué le había pasado. Y dice, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron
el rostro a tierra. Se cumplió al pie de la letra y varias veces. ¿Por qué no se dio a conocer sino unos capítulos más adelante? Esto vale la pena leerlo. Pero aquí vemos cómo Dios bendijo a alguien que honraba a su padre. Y era el único que lo honraba. Y vamos a ver la prueba de eso en un momento. Entonces, volvamos al capítulo 37 del libro del Génesis. Bueno, conspiraron para matarlo, no voy a leer eso. Más bien, Judá dijo, no, vendámoslo más bien. Y sabes que se llamaba Judas, el que dijo, vendamos a Jesucristo, el que dijo, yo te los vendo por 30 piezas de plata. Y José lo vendieron por 20 piezas de plata a unos mercaderes ismaelitas que pasaban. Pero miren otra cosa que es muy inspiradora también, hermanos. En el capítulo 39, yo les voy a dar unas cositas nomás, pero saquen el tiempo para leer esto. Es una inspiración para uno de joven y de viejo, mis queridos hermanos. Capítulo 39 del mismo libro del Génesis, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y miren lo que dice aquí, mas el Eterno estaba con José. Y fíjese, cuando él le dio la orden aquí a José, que le dijo en el capítulo 37, le dijo a José, dice en el versículo 13, miren aquí, para que vean ustedes que él le obedecía a su padre con buena voluntad. Miren aquí, 37:13 dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Como quien dice, lo que tú digas, Padre mío. Heme aquí. Ahí ven ustedes que le obedecía a su padre. Y fuera de eso lo honraba con su conducta. Bueno, pero volvamos aquí al capítulo 39 y dice, y el hombre Potifar, pero es interesante, capítulo 39, versículo 2 dice, mas el Eterno estaba con José. Ahí se cumple lo que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y aún vendido como esclavo, Dios estaba con él, hermanos, para que te vaya bien. Entonces vemos un ejemplo concreto de alguien que obedeció ese mandamiento y cómo recibió bendición, más de lo que nos podemos imaginar. Y alguien pensará, no, pero yo no voy a ser el primer ministro de Egipto, de la primera nación del mundo. Más que eso Dios nos ofrece si somos fieles en cumplir estos mandamientos, en ser reyes y sacerdotes sobre la faz de la tierra. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Esto se aplica a nosotros, hermanos. Entonces, miren ustedes los paralelos. Mas el Eterno estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y este hombre vio que todo lo que José tocaba, todo prosperaba. Entonces le delegó todo. Todo se lo delegó. Como quien dice, encárgate tú aquí de esto. Pero miren lo que dice aquí. Y ustedes pueden leer ahí cómo le encargó todos los negocios de su casa. Y en el versículo 7 de ese capítulo dice que José era de hermosa presencia, era un hombre sumamente bien parecido. Dejó todo. 6. Versículo 6 dice, el capítulo 39, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Era un muchacho, estaba joven, pero... Versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa consigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer.
¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José conocía los 10 mandamientos, hermanos. Hay gente que cree que únicamente Dios los reveló en el monte Sinaí como 450 años después de esto. No fueron 450, perdón. Después les demuestro, yo creo que los he demostrado, fueron 250 años después de esto. No fueron 400. 400 desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, pero no me voy a detener ahora en eso. Entonces, él conocía la ley de Dios y fíjense que Dios le dijo a Isaac, que era el abuelo de José, en el capítulo 26 del Génesis, versículo 5. Miren ustedes, mucho antes de haber nacido José, vean lo que dice aquí. En los días de Isaac, hijo de Abraham, capítulo 26, versículo 5 del libro del Génesis. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea que Abraham conocía las leyes de Dios mucho antes del monte Sinaí. Ahí sí eran más de 400 años antes del monte Sinaí, mis queridos hermanos. Y José las conocía porque esto se pasaba de padre a hijo. Abraham se le enseñó a Isaac, Isaac se le enseñó a Jacob y Jacob se le enseñó a sus hijos y José decidió practicar esa ley. Entonces dice, ¿cómo pecaría? Pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. ¿Qué quiere decir? José no únicamente honraba a su padre y a su madre, aunque ya había fallecido, pero con su conducta también la estaba honrando. Y vemos que también obedecía las leyes de Dios, hermanos. Era de una integridad. Y el hermano de Rubén, que era el que normalmente iba a recibir la primogenitura, no tenía esta conducta, sino que fue y se acostó con una de las mujeres de su padre. Y por eso perdió la primogenitura. Pero aquí esto es una lección para nosotros, hermanos. Si queremos entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y los jóvenes deben tener esto en cuenta, hermanos. Y se los digo y lo he dicho muchas veces. Si ustedes están viendo pornografía, que es lo más factible, están infringiendo ese mandamiento de Dios. Que dice, no cometerás adulterio, porque eso incluye la fornicación. Y ver pornografía es cometer fornicación. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. El que es adicto a la pornografía se está descalificando para ser la esposa de Cristo, porque no es fiel en lo poco, en esta corta vida. Tenemos que ser fieles a Jesucristo y negarnos a nosotros mismos, hermanos queridos, y obedecer las leyes de Dios. Y aquí tenemos este ejemplo de José. Y por eso Dios lo utilizó en la forma que lo utilizó, pero primero lo probó. Pero él honraba a su padre. Sabemos que él dijo, heme aquí, o sea que él tenía esa humildad de reconocer a Dios. Y hay otras partes en que Dios bendijo a José precisamente porque él obedecía no únicamente el honrar a su padre, sino los 10 mandamientos, porque vemos cómo se comportó cuando la mujer del patrón lo quiso seducir y cómo le respondió con forma dogmática y radical. Así es como debemos ser, hermanos. A medias no somos capaces de vencer el pecado. Tiene que ser una decisión radical, de fondo. Y ahí tenemos el ejemplo de José. Y llegaron sus hermanos a José, bueno, eso ya se lo leí. ¿Y qué más hizo José con su familia? Miren, por ejemplo, lo que en el capítulo 21, cuando ella capítulo 45, él ya se manifestó a ellos. Es toda una historia, a mí me hace llorar. Y ahí dice que José lloraba, que era un hombre que tenía un corazón muy sensible cuando se manifestó a los hermanos y se quedaron absolutamente asombrados que ese hermano a quien tanto odiaban y que querían matar y que más bien decidieron venderlo, ahora era su hermano, el señor de todo Egipto, hermanos queridos. Es una historia tremenda, es una trama fascinante. Muy bien, veamos el capítulo 45 y veamos algo más que hizo José. Versículo 21. Y lo hicieron así los hijos de José, cuando él se les manifestó ya que él era José, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. O sea, se preocupó para sostenerlos.
él estaba proveyendo para los de su casa, como dice lo que leímos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino, para que se viniera a Egipto. Versículo 26. Y le dieron nuevas diciendo: José vive aún, y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió. Ahora, otra forma, como ustedes saben, que todos deshonraron a su padre. Acuérdense que ellos decidieron venderlo y cogieron la túnica de colores que su padre le había hecho, mataron un cabrito y la mojaron en la sangre del cabrito y fueron y le llevaron la túnica a su papá de su hijo amado y le dijeron: mira esto, a ver si esto es de tu hijo. Y Jacob vio eso y dijo: es la túnica la túnica que yo le di de colores a mi hijo, lo ha destrozado una bestia. Y dice: yo bajaré al sepulcro llorando a mi hijo. Imagínense el sufrimiento de este hombre, pensando que su hijo amado ahora seguramente lo había destrozado una bestia. Y todos los 11 son culpables de haberle hecho, causarle ese sufrimiento a su padre por años. Y lo lloró profundamente. Quisieron consolarlo y no aceptó consuelo. Dijo: descenderá mis canas con llanto al sepulcro por mi hijo. Ahora, cuando vienen, ya llevaban quién sabe cuánto. José empezó a trabajar para Faraón de 30 años. Lo vendieron cuando tenía 17. Por eso los hermanos no lo reconocieron, porque ya tenía 35, 37 años, ya habían pasado los 7 años de abundancia y estaban en el segundo año de escasez. Faltaban 5 años, o sea que José ya tenía casi 40 años y no lo reconocieron, y Dios permitió que no lo reconocieran. Pero fíjense ustedes, todos los hermanos deshonraron a su padre y causarle ese sufrimiento a un anciano hermano sobre el hijo que más amaba, y todos sabían que lo habían vendido. O sea, el único que honró a su padre fue José. Y aquí estamos viendo las bendiciones que ese hombre recibió, cómo le fue bien, aún en la cárcel. Ahí dice: el Eterno estaba con José, y el carcelero lo encargó de todos los presos. Encárgate tú de todo. Ahora, Dios lo probó para que aprendiera a confiar en Dios, para que aprendiera humildad, para que su carácter se desarrollara y no se diera por vencido. Un ejemplo de fe para nosotros. Y estuvo, creemos, aproximadamente 10 años en la cárcel, hermano. Pero aún ahí, dice: el Eterno estaba con José. Y el carcelero, el jefe de la cárcel, le encargó el cuidado de todos los presos. Y ahí fue cuando le interpretó los sueños al copero y al panadero de Faraón. Y finalmente le interpretó los sueños a Faraón. Y Dios sabe cómo hace las cosas. Ya tenía 30 años cuando entró al servicio de Faraón. Pero aquí llegan los hermanos con todos sus carros que mandó José y le dicen a su padre en el versículo 26, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún y es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y ese encuentro de los dos para hacer llorar. Yo cada vez que lo leo lloro. Dice José: ya te he visto, hijo mío, cuando se abrazaron, y lloró largamente el cuello de su padre. Pero ahí vemos, y viene como dice que José proveyó para toda esa familia. José, a ver aquí, en el capítulo 47, no les puedo leer sino pequeños apartes de esta historia tan hermosa, hermanos. En el versículo 47, versículo 12 de Génesis, fíjese cómo él proveyó para su familia. Honró a su padre de joven
heme aquí, le obedeció a su padre, lo honró, y de mayor sostuvo a toda la familia, en el capítulo 47, versículo 12, y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan según el número de los hijos. Entonces, vemos cómo él obedeció, como está escrito en 1 Timoteo 5, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y José proveyó para los suyos. José obedeció a su padre cuando era joven. Y luego contribuyó y proveyó para toda la familia. Y obedeció no solamente el mandamiento de honrar a su padre en esta tierra, sino de honrar al Padre en el cielo, cuando no quiso dejarse seducir por la mujer de Potifar, el que lo había comprado. Entonces vemos un ejemplo de la bendición de Dios y lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos. Es más, mucho más de lo que Dios le dio a José. Nos va a dar autoridad sobre las naciones. Pero para eso es necesario seguir el ejemplo de este joven. Y murió y tuvo una larga vida. Murió de 110 años y vivió hasta la 4ª generación. O sea que en él se cumplieron las palabras del 5º mandamiento, hermanos queridos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Tuvo que pasar pruebas, no se dio por vencido, calculamos, no estamos plenamente seguros, que estuvo en la cárcel como 10 años. Pero aún ahí, dice, el Eterno estaba con José. Le iba bien aún en las pruebas, hermanos queridos. Entonces, les aconsejo, y a todos los que me están oyendo, y sobre todo a los jóvenes, lean esa historia de José, a partir del capítulo 37 del libro de Génesis, para que aprendamos de un ejemplo cristalino, de alguien que honró a su padre, de alguien que honró a su Padre Celestial también, y que nos muestra Dios las recompensas, ahí en lo físico, comparado con lo que nos espera, lo que tiene Dios preparado para los que le obedecen. Hasta pronto, hermanos, que Dios los bendiga.